Entré a mi casona antigua en el barrio de Salamanca, en Madrid, con el sonido de mi vida haciéndose pedazos, literalmente. El estruendo levantó una nube de polvo de escayola que se quedó flotando en el aire como una neblina blanca. Me quedé en el marco de la puerta. La maleta se me escurrió de la mano mientras veía a mi papá y a mi hermano dar mazazos contra los muros de vidrio de mi invernadero, hecho a la medida, mi santuario. Mi papá ni siquiera se detuvo al verme. Solo se rió volteando por encima del hombro hacia mi hermano. No va a coger a una mujer embarazada, dijo. Se equivocó. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. Ni siquiera se me aceleró el pulso en mi trabajo. Cuando una estructura está comprometida, no lloras los escombros. Evalúas la responsabilidad. Di un paso atrás al aire helado del invierno. El frío me pegó en la cara como una bofetada. Saqué el celular. Tenía las manos firmes cuando marqué al 112. Necesito reportar un allanamiento de morada y daños a la propiedad en curso, dije con una voz calmada, casi clínica. 2 hombres se metieron a mi casa y están destruyendo el inmueble. Sí, estoy a salvo. No, no saben que llamé. Miré por la ventana frontal cómo llegaban las patrullas, primero silenciosas y luego reventando con luces azules y rojas que se reflejaban en el pavimento mojado. Los oficiales irrumpieron con armas desenfundadas, gritando órdenes que cortaban el ruido de los mazazos. Al suelo ahora. Mi papá soltó la herramienta, más molesto que asustado. Mi hermano Alejandro se quedó congelado con los ojos abiertos al darse cuenta de que esto no era un pleito familiar. Era la ley. Los vi obligados a tirarse en el piso, entre el polvo de mis paredes destrozadas, con las manos sujetas con cinchos detrás de la espalda. Cuando los oficiales me llevaron adentro para verificar mi identidad, el aire estaba espeso, cargado de un polvillo blanco. Lo cubría todo, mis tapetes antiguos, mis libros, mis plantas. Se me pegaba en la garganta como ceniza. Esto es un malentendido, sí oficial, dijo mi papá intentando incorporarse con ese tono autoritario con el que controlaba a todo el mundo. Somos su familia. Ella sabe que estamos aquí. Miré al oficial y luego a mi papá. No conozco a estos hombres, dije. No tienen permiso de estar aquí. Han destruido mi propiedad. Quiero presentar una denuncia. La cara de mi papá se puso morada. Sofía, deja estas tonterías ahora mismo. Te estás exhibiendo. Diles la verdad. Estoy diciendo la verdad, respondí dándole la espalda. Les mostré mi escritura pública, mi identificación y mi itinerario de vuelo con la hora registrada para probar que acababa de aterrizar. El oficial asintió. Su expresión se endureció al voltear hacia mi papá. Queda usted detenido por allanamiento de morada y daños a la propiedad, dijo. Mientras se los llevaban, el auto de mi mamá chilló al entrar al estacionamiento. Subió corriendo los escalones gritando mi nombre. ¿Cómo pudiste? Son tu familia. La miré y luego miré las ruinas de mi invernadero. Esto no era solo daño a la propiedad, esto era guerra biológica. Mi casa era mi piel, la única capa de protección que tenía contra el mundo. No solo rompieron una pared, violaron mi santuario, demostrando de una vez por todas que para ellos yo no tenía límites que merecieran respetar. Miré al oficial. A ella también, dije. Ella los vino a recoger para que escaparan. El oficial dudó, pero me mantuve firme. Ella sabía que estaban aquí, es cómplice. Cuando subieron a mi mamá a la parte trasera de una segunda patrulla, sentí algo extraño en el pecho. No era culpa. Era la sensación de que por fin me quitaban de encima un peso pesado y asfixiante. Me quedé de pie en el desastre de mi casa, con el viento helado colándose por el hueco de la pared y por primera vez en años me sentí completamente, aterradoramente libre. La casa quedó en silencio, pero no era paz, era el silencio de una tumba. Caminé entre los escombros. Mis botas crujían sobre vidrio y escayola. El viento se metía por el boquete, donde antes estaba mi invernadero, trayendo consigo el olor a lluvia fría y a ruina. Me apreté el abrigo, pero el frío venía de adentro. Esa casa no era solo una casa, era mi historia. La compré hace 5 años cuando era una ruina que todos decían que había que tirar. Me pasé noches lijando pisos hasta que me sangraron las manos. Me pasé fines de semana buscando herrajes de época y recorriendo bodegas de materiales recuperados.
La restauré ladrillo por ladrillo mientras mis papás le decían pozo sin fondo y se reían de mi ambición y ahora le habían metido el mazo. Entré a mi oficina, el único cuarto intacto, y abrí mi computadora. No gasté energía en lágrimas. Traté la traición como un árbol enfermo. Aislar, identificar, remover. Abrí una hoja de cálculo a la que le había puesto fondo Alejandro. Era un documento que había mantenido escondido incluso de mí misma, un registro de cada vez que había rescatado a mi hermano. 100.000 euros. Ese era el número que me devolvía la pantalla, 100.000 euros en emergencias que siempre se provocaba él mismo, en rentas que no podía pagar porque se creía demasiado bueno para un trabajo normal, en ocurrencias que juraba que lo iban a levantar. Deslicé fechas y cantidades con una náusea que no tenía nada que ver con el polvo. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué seguí dándole dinero si sabía que jamás lo iba a devolver? Volví a ver y la verdad me pegó como un golpe. No era porque creyera en él, no era porque pensara que esta vez sería diferente. Lo seguí rescatando porque estaba atrapada en la falacia del costo hundido de la sangre. Había invertido tanto amor, tanta esperanza y tanto dinero en mi relación con mi hermano que alejarme se sentía como admitir derrota. Significaba aceptar que los primeros 100.000, los primeros 200.000, los primeros 500.000 se habían ido a la basura. Significaba aceptar que mi inversión en mi familia era una pérdida total. Así que seguía aventando dinero bueno tras dinero malo, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, si daba un poco más, por fin se convertiría en el hermano que yo quería que fuera. Estaba apostando por una relación que no existía, jugando una máquina tragamonedas amañada en mi contra, esperando un premio que nunca iba a llegar. Miré mi casa arruinada, la destrucción que habían hecho en menos de una hora. No solo rompieron una pared, rompieron el encantamiento. Los 100.000 euros se habían ido. La relación se había ido y mi casa hermosa e histórica, estaba herida. Pero frente a esa hoja de cálculo, se me acomodó adentro una determinación fría. No iba a aventar ni un euro más tras lo perdido. Iba a cerrar esa cuenta para siempre. Guardé el archivo y abrí un documento nuevo. A ese le puse evidencia. Empecé a escribir registrando cada detalle del allanamiento de morada, cada amenaza, cada euro rogado. Esto ya no era un pleito familiar, esto era una guerra. Y yo acababa de darme cuenta de que había sido la única peleando con una mano atada por Persia a la espalda. Se acabaron las consideraciones. No solo iba a reconstruir mi pared, iba a levantar una fortaleza y ellos iban a pagar cada ladrillo. A la mañana siguiente, mis papás pagaron su propia fianza y la de Alejandro. Me enteré porque mi celular empezó a vibrar sobre el escritorio como un insecto furioso, zumbando sin parar con notificaciones. No lo contesté. Lo dejé temblar sobre la madera, viendo cómo la pantalla se encendía con mensajes de mi mamá, Carmen. Cuando por fin se detuvo el zumbido, lo tomé y revisé sin disculpas, sin explicaciones, solo una ráfaga de imágenes, ultrasonidos, fotos borrosas en blanco y negro de un feto encogido y vulnerable. Luego vino el mensaje. Esta es tu sobrina. Iba a dormir en ese cuarto. La echaste a la calle en pleno frío. Me quedé viendo la pantalla con un nudo helado en el estómago. Era brillante en el peor sentido. Estaban convirtiendo el embarazo en arma. Estaban usando a un bebé no nacido como escudo humano, retándome a atacar. Sabían que hicieran lo que hicieran, robar lo que robaran, rompieran lo que rompieran, el mundo vería a una mujer embarazada y a un bebé y yo sería el monstruo. Abrí la red social. Mi mamá ya había publicado un texto largo, lloroso. Recen por nuestra familia. Nuestra hija Sofía mandó detenernos por intentar ayudar a su hermano a preparar un cuarto para el bebé. Echó a su propia sobrina, no nacida, a la calle en pleno frío. Estamos destrozados. Los comentarios ya estaban cayendo a montones. ¿Cómo pudo? Eso es maldad. La familia lo es todo. El karma la va a alcanzar. Mi hermano Alejandro me mandó un mensaje directo. Mi abogado dice que te puedo demandar por daño moral. Traumatizaste a Elena. Si le pasa algo al bebé, es culpa tuya. Dejé el teléfono y caminé a la ventana mirando la calle. La culpa era asfixiante. Me apretaba el pecho y me costaba respirar. Me equivoqué. Fui cruel. Era solo un cuarto, era solo dinero. Tal vez debí dejarlos quedarse, tal vez debí dejarlos tomarlo, pero me detuve.
Respiré hondo y me obligué a ver la situación con claridad. Desmenucé los mensajes como una auditora forense. Separé la manipulación emocional en partes. Miedo, obligación y culpa. Esa niebla. Estaban usando miedo. La amenaza de la vergüenza pública, la amenaza de acciones legales. Estaban usando obligación. La idea de que la familia se debe todo sin importar el costo y estaban usando culpa, la imagen fabricada de un bebé inocente. Pero nada de eso era real. Mi mamá no estaba pidiendo ayuda. Me estaba retando a ser la villana. Contaba con mi miedo a parecer un monstruo para empujarme de vuelta en la obediencia. Apostaba a que yo preferiría que me usaran, a que me odiaran. Se volvió a equivocar. Volví a mirar la pared rota, el aire frío colándose en mi casa. Yo no era la villana, era la víctima que por fin decidió defenderse y no iba a permitir que usaran a un niño inocente para protegerse de las consecuencias de sus propias acciones. Tomé el celular e hice una captura de pantalla de la publicación de mi mamá. Luego hice una captura de pantalla del reporte policiaco. No lo publiqué todavía. No, solo lo guardé en una carpeta llamada evidencia. Luego le escribí a mi contratista: necesito una evaluación pericial de daños hoy. Esto ya no era un pleito familiar, esto era una guerra y yo ya no iba a pelear con el corazón. De aquí en adelante iba a pelear con la cabeza. Traté mi casa como escena del crimen. Contraté a un perito en daños, un hombre llamado Javier, especializado en reclamaciones al seguro y daño estructural. Caminó entre los escombros con una tabla y un metro, midiendo, golpeando vigas, negando con la cabeza ante la destrucción torpe. Esto te va a salir caro, dijo. Los aplanados y las molduras son de época. No puedes solo parchar, tienes que restaurar. Asentí anotando las cifras que me dijo. 60.000, 70.000, quizá más. Lo agregué a mi hoja de cálculo cada céntimo, cada hora de mi tiempo, cada noche sin dormir. Entonces Javier se detuvo. Estaba viendo un montón de papeles que yo había sacado del registro público de la propiedad esa misma mañana. Un momento, dijo frunciendo el ceño. ¿Dónde está el permiso? No hay permiso, dije. Yo no autoricé nada. No me refiero al del crédito, señaló un documento que yo no había revisado con cuidado. Aquí dice que se contrató un crédito con garantía hipotecaria por 60.000 euros contra esta propiedad del mes pasado. La orden de trabajo trae esta dirección. Me quedé helada. Un crédito que yo no saqué. Yo no necesitaba un crédito. Mi casa estaba pagada. Le arrebaté el papel. Era una copia de un contrato de crédito de una entidad financiera. La acreditada aparecía como Sofía Vance. La dirección era correcta, el monto era 60.000 euros. Y al final de la hoja, con tinta que se veía inquietantemente familiar, estaba mi firma. Me quedé mirándola con la mente corriendo. La fecha junto a la firma era de hacía 3 semanas. Hace 3 semanas yo estaba en Barcelona presentando una propuesta de diseño para un nuevo jardín botánico. Tenía los sellos del pasaporte para probarlo. Yo no pude firmar ese documento. El corazón me empezó a golpear las costillas. Esto ya no era solo que mis papás se metieran. Esto ya no era solo que mi hermano fuera un abusivo. Esto era robo de identidad. Esto era fraude financiero. Miré la firma del testigo Antonio Vance. Mi padre. Todo encajó con un golpe seco. Alejandro no solo decidió armar un cuarto para el bebé, lo financió robándome la identidad, falsificando mi firma y sacando un crédito contra mi propia casa. Y mi papá lo ayudó. Me habían robado 60.000 euros antes siquiera de levantar el mazo. Habían hipotecado mi futuro para pagar el presente de su niño dorado. Miré a Javier. Necesito que documentes absolutamente todo, dije con la voz temblando de una rabia tan fría que quemaba. Cada clavo, cada rayón, cada mentira. Metí el contrato en mi carpeta de evidencia. Fue el último clavo del ataúd. El pleito familiar se terminó. La investigación penal apenas empezaba. 2 días después, mi papá llamó. No gritó. Sonaba razonable, casi sereno. Dijo que querían verme para arreglar las cosas. Dijo que Alejandro había dejado unas herramientas caras en el invernadero y solo quería recogerlas. Dijo que estaban dispuestos a pagar las reparaciones si yo retiraba la denuncia. Acepté. Le dije que nos viéramos en un lugar neutral para firmar un acuerdo.
Le di la dirección de un edificio en el centro histórico. Cuando llegaron, mi papá, mi mamá y Alejandro entraron con paso seguro. Alejandro incluso traía una sonrisita como si creyera que otra vez había ganado. Traían a Elena con ellos, probablemente como utilería para dar lástima. Se veía cansada, con una mano apoyada, de forma protectora en el vientre. Entraron a la sala de juntas a la que los dirigí. Mi papá se sentó en la cabecera listo para dictar términos. Nos da gusto que por fin entraste en razón, empezó. Yo no me senté. Me quedé junto a la puerta viéndolos acomodarse. Luego deslicé una sola hoja sobre la mesa pulida. ¿Qué es esto?, preguntó mi papá tomándola. Es el contrato del crédito, dije. El que Alejandro sacó a mi nombre, el que tú firmaste como testigo. Mi papá se quedó inmóvil. Alejandro dejó de sonreír. Falsificaste mi firma, dije en voz baja, pero retumbando en la sala. Me robaste la identidad. Cometiste fraude. Eso no es un malentendido familiar, eso es un delito. Mi mamá se levantó. Sofía, por favor, ¿podemos arreglarlo? ¿Podemos pagarlo? No, no pueden, dije. Porque ya entregué este documento a los agentes que están esperando en el cuarto de al lado. En ese momento, la puerta detrás de mí se abrió. Entraron 2 agentes con sus credenciales brillando bajo las luces. Alejandro se paró de golpe. El pánico, por fin le reemplazó la arrogancia. Papá, haz algo. Pero mi papá no podía hacer nada. Se quedó mirando las esposas que la gente sacaba del cinturón. Antonio Vance, Alejandro Vance, quedan detenidos por robo de identidad, fraude y asociación delictuosa, dijo el agente. Mientras les ponían las esposas, la sala se llenó de protestas. Alejandro ya estaba llorando. Sollozos fuertes y feos sobre su bebé, sobre cómo no podía ir a la cárcel. Mi mamá me gritaba llamándome traidora. Miré a Elena. Estaba en una esquina paralizada, pálida. Miraba a Alejandro y luego a mí con los ojos muy abiertos de terror. Me acerqué, metí la mano a mi bolsa y saqué un folleto que había recogido antes. Era de un centro de ayuda a mujeres que ayuda a víctimas de abuso financiero. A ti también te mintieron, le dije en voz baja, poniéndoselo en la mano. Él no tiene dinero. Lo robó de mí. Si te quedas con ellos, te van a arrastrar también. Vete. Elena miró el folleto y luego miró a Alejandro cuando lo jalaban hacia la puerta. No dijo nada, solo asintió con lágrimas corriéndole por las mejillas y salió de la sala lejos de ellos. Vi cómo los agentes se llevaban a mi papá y a mi hermano. El chasquido de las esposas fue el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. Era el sonido de un candado cerrándose. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Y mientras me quedaba sola en la sala de juntas vacía, no me sentí triste, me sentí limpia. Han pasado 6 meses desde la última vez que vi a mi familia en esa sala. 6 meses de silencio, 6 meses de paz. Mi invernadero ya está terminado. Contraté a un nuevo contratista, alguien que respetó la historia de la casa y lo reconstruimos mejor que antes. El vidrio es de triple panel pensado para soportar los frentes fríos. El piso es calefactable. Lo llené con plantas tropicales raras, creando un ecosistema vivo que prospera bajo mi cuidado. Es un invernadero en el sentido más verdadero, un lugar donde yo controlo el clima, donde yo decido qué crece y qué se poda. Alejandro está cumpliendo una sentencia de 3 años en un centro penitenciario por fraude y robo de identidad. Mis papás perdieron su casa. Tuvieron que venderla para pagar la defensa legal de Alejandro y la reparación del daño ordenada por el juez. Me enteré por un conocido en común de que están rentando un piso pequeño en las afueras. No sé la dirección y no quiero saberla. Borré el grupo de contactos llamado familia de mi celular al día siguiente del arresto. Fue una acción pequeña, solo un toque en la pantalla, pero se sintió como soltar un ancla. No los bloqueé, solo los borré. Ya no son parte de mi paisaje, igual que ya no son parte de mi vida. A veces, tarde en la noche pienso en Elena. Me dijeron que se regresó a casa de sus papás en Toledo. Ojalá esté bien. Ojalá entienda que irse fue lo más valiente que pudo hacer por su bebé. La salvé de una vida entera de ser usada, aunque me odie por cómo lo hice. Esa es una carga que estoy dispuesta a cargar. Ahora me siento en mi invernadero tomando té y viendo cómo cae la lluvia helada fuera.
Las gotas y a veces el granizo se quedan sobre el techo de vidrio, aislándome del frío. Durante años pensé que la familia era algo en lo que nacías, una deuda que tenías que pagar el resto de tu vida. Pensé que el amor era transacción y la lealtad era obligación. Pero cuando miro la vida que reconstruí, las plantas que prosperan, las paredes restauradas, la estabilidad silenciosa, entiendo la verdad. La familia no es biología. La biología es un accidente. La familia es una elección. Es la gente que respeta tus límites, que celebra tu éxito sin envidia, que no se mete a tu casa para robarte el futuro. Tuve que cortar lo podrido para salvar el árbol. Fue una cirugía dolorosa y las cicatrices siguen ahí escondidas bajo la pintura nueva. Pero el árbol está vivo, está creciendo y por primera vez en mi vida, sus raíces son profundas y sus ramas son libres. Si tuvieras que elegir entre tu paz y las exigencias de tu familia, ¿qué escogerías? Dímelo en los comentarios y no olvides seguir para más historias de justicia.